Le gustaba la forma en que Nakun se hacía responsable de sus palabras. Le gustaba su firmeza. Le gustaba cómo Nakun miraba los problemas y pensaba primero en cómo resolverlos. Y luego estaba ese aroma a whisky cálido, tan extrañamente opuesto a la esencia del hombre mismo, y sin embargo, una vez combinados, se convertían en una fragancia que lo calmaba de la forma más extraña cada vez. Paxa ni siquiera había terminado ese pensamiento cuando de repente sintió a la otra persona un poco más. Entonces la mano de Nakun lo tocó ligeramente. El contacto fue tan cálido, no fue apresurado. Su mente se hundió en el caos nuevamente. Una parte de él gritaba que debía empujar a Nakun, que debía moverse, que debía decir algo, cualquier cosa para advertirle que se estaba acercando demasiado. Pero en el fondo había otro sentimiento, uno más honesto, mucho más aterrador. No quería retroceder en absoluto, todo lo contrario, en el fondo no quería resistirse. Quería que Nakun lo abrazara, quería que esa mano se quedara sobre él, exactamente así. Quería permanecer a su lado. Paxa lo miró con fuerza, con su corazón latiendo más rápido que podía sentirlo con claridad. Esto era una locura. Así que se quedó allí inmóvil, no lo empujó, no se movió. Solo había esa ligera tensión. Y así el silencio entre ellos volvió a cambiar de forma. No era un silencio incómodo, ni el silencio entre dos extraños. Era el silencio de alguna fuerza de atracción sin nombre que tomaba forma lentamente en la oscuridad. Paxa se quedó completamente quieto, sin atreverse a moverse, sin atreverse a hablar, aunque sus pensamientos corrían desbocados. Ni siquiera sabía qué estaba esperando exactamente. Pero a pesar de todos esos pensamientos, siguió sin hacer nada. Y entonces de repente Paxa se congeló. La cercanía que había de repente se alejó durante unos segundos, incapaz de procesarlo antes de finalmente girarse para mirar a la otra persona con una confusión e irritación que crecían en él sin ninguna buena razón en absoluto. Nakun realmente se había apartado, no muy lejos, pero lo suficientemente lejos como para dejar claro que se había detenido a sí mismo. Sus ojos se veían oscuros en la penumbra, su expresión serena. Cerró los ojos brevemente, como si se estuviera recomponiendo, y luego dijo en voz baja: Lo siento. Paxa se quedó paralizado de nuevo. No debería haber ido más allá de nuestro acuerdo. Eso lo hizo parpadear lentamente, como alguien que no podía interpretar del todo lo que se suponía que debía sentir. Nagun continuó con una voz uniforme, aunque la tensión en ella era evidente. Ya me lo dijiste. Si no tengo tu permiso, no se permite acercarme. Hubo un breve silencio. ¿Qué? ¿Por qué estaba eligiendo tener moral justo ahora? Se quedó allí inmóvil, con la cara roja de vergüenza, un tipo de irritación tan aguda que ni siquiera sabía qué hacer. Apenas unos momentos antes su corazón estaba latiendo tan fuerte, pero ahora todo se había calmado. Se suponía que debía sentirse aliviado, ¿cierto? Se suponía que debía estar contento, incluso de que Nakon hubiera cumplido su palabra. Se suponía que debía estar orgulloso de que todavía tenía el control de la situación. Entonces, ¿por qué sentía en lo profundo de su corazón como si hubiera sido abandonado a la mitad de algo? Paxa se giró, como si temiera que si seguía mirando a Nakun por un solo segundo más, algo se reflejaría en su rostro, que absolutamente no debería mostrarse. Me parece bien entonces, respondió al fin. Su voz sonó lo suficientemente plana, aunque solo un poco más rígida de lo habitual. De esa manera no estarás rompiendo las reglas. Nakun no dijo nada. Paxa tampoco dijo nada, pero este silencio no era como el de antes. Estaba lleno de una extraña clase de incomodidad. Paxa se enojó aún más consigo mismo cuando se dio cuenta de que, en el fondo, no estaba molesto porque Nakun se hubiera acercado demasiado a él. Estaba molesto porque el hombre se había detenido. El pensamiento le dio ganas de morderse la lengua, de verdad. Así que rápidamente se subió la manta hasta la barbilla. Luego murmuró en voz baja:
mitad sarcástico y mitad acusador, hacia el hombre a su lado. La próxima vez si te vas a detener, detente antes. En el momento en que las palabras salieron de su boca, quiso abofetearse. Nakun se quedó callado un instante antes de girarse a mirarlo en la oscuridad. Aunque era difícil ver con claridad, Paxa podía sentirlo sin duda. ¿Qué se supone que significa eso? No lo interpretes, respondió Paxa demasiado rápido. Estoy intentando dormir. Nakun siguió mirándolo por otro momento y luego la comisura de su boca se movió casi imperceptiblemente, como si pensara que Paxa no podía verlo. Y luego sonrió. Eso solo irritó más a Paxa. Se giró bruscamente y lo fulminó con la mirada a través de la oscuridad. ¿Te estás riendo de mí? No. Eres un mentiroso. No me estoy riendo. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.